Dios le bendiga, espero que estén bien y seguimos meditando sobre la pregunta ¿cómo es Dios? Y cómo el Señor responde a lo largo de su palabra y se da a conocer a nosotros. Hace muchísimos años, aproximadamente en el siglo IV después de Cristo, un hombre estaba escribiendo y estaba tratando de entender una doctrina de la palabra de Dios. Se sentía tan agobiado que salió a caminar por la playa, ahí por la costa del África. Este hombre se llamaba Agustín de Hipona, más conocido en la historia como San Agustín. Y él comenzó a caminar tratando de meditar y de tratar de entender a Dios de alguna manera y poder escribirlo para que los demás creyentes pudieran también aprender. Entonces iba caminando por la playa y a lo largo, a lo lejos, a unos 300, 400 metros, él ve que había un niño que iba desde la orilla hasta la playa, después volvía, iba, y a medida que se iba acercando, él veía que este nene tenía como una especie de balde, con el que iba hasta la orilla del mar, volvía hasta un lugar en la playa. Cuando se fue acercando, él vio que este nene cargaba en ese balde el agua del mar y la volcaba en un pozo. Y a medida que se acercaba, bueno, él no entendía qué este niño estaba haciendo, hasta que se acercó y le preguntó, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Y el niño le dijo, estoy agarrando toda el agua del mar y la voy a meter en este pozo. San Agustín se rió y le dijo, pero mirá, es imposible que toda el agua del mar vos la puedas meter en este pozo. Y el niño le contestó, y también es imposible que toda la magnificencia de Dios, que todo el conocimiento de Dios, vos lo puedas meter en tu cabeza. San Agustín se quedó, caminó unos metros más y cuenta la leyenda que él volvió hacia atrás para ver al niño y el niño no estaba más. No, él entendió que había cosas que él no iba a poder entender, que pertenecían a Dios y que nos iba a ser explicadas cuando estemos en la presencia de Dios, con un cuerpo glorificado, con una mente diferente, con ojos diferentes, para poder ver a Dios en toda su magnitud. ¿De qué estaba Agustín meditando? ¿Sobre qué meditaba Agustín? Meditaba sobre la Trinidad. Él no podía entender cómo explicar la Trinidad, el concepto de la Trinidad, un Dios en tres personas. El apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, él dice que la gracia del Señor Jesucristo es una bendición, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hace un saludo trino, ¿no? Habla de la gracia del Señor Jesucristo, lo pone al Señor Jesucristo, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Pablo lo que está diciendo acá, inspirado por el Espíritu Santo, que toda la bendición de Dios es en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El concepto que nos dice la palabra de Dios a lo largo de todas sus páginas es que Dios es uno, pero existe en tres personas. Dios es uno en tres personas. Y saben que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No hay ninguna página de la Biblia o párrafo de la Biblia que hable de Trinidad o triunidad. Pero la existencia de Dios en tres personas aparece en toda la Biblia y es clara en toda la Biblia. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el Antiguo Testamento y ya en el primer versículo de la Biblia nos habla de la pluralidad de Dios, de un Dios que es más de una persona. Cuando ahí en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra Dios
la palabra hebrea que se utiliza para Dios es la palabra Elohim. La palabra Elohim es una palabra plural. Habla de más de una persona. Y cuando Dios crea al hombre, ahí en el mismo capítulo 1 de Génesis, dice, hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una pluralidad que hay en Dios. Ese concepto confundía al pueblo del Antiguo Testamento. Decía, este Dios que es uno, y ellos lo decían y lo reivindicaban, Dios uno es, pero a su vez aparecía uno de los nombres de Dios como en plural. Era un misterio que va a ser revelado mayormente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más explícito sobre la Trinidad de Dios. Cuando nosotros vamos al bautismo de Jesús, vemos que el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿no? Cuando Jesús está ahí en el Jordán para ser bautizado por Juan, dice que desciende como paloma. Y ahí en Mateo 3:17, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Ahí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están juntos en una misma escena. La paloma que desciende sobre el Señor y el Padre que habla diciendo, este es mi Hijo amado. El apóstol Pedro también nos habla de la Trinidad y nos dice que los creyentes son elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. Y dice Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí lo vemos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Entonces, tenemos que tener algo claro. Cuando nosotros hablamos de Trinidad, no estamos hablando de tres dioses, como algunos dicen que los cristianos creen. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, en tres personas. Un teólogo dijo, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Ahora, sin embargo, en estas tres operaciones, tanto crear como redimir, como santificar, las tres personas de Dios están presentes. Es un misterio. No lo podemos entender con nuestra mente como San Agustín. Pero por fe nosotros creemos que es así y la palabra nos revela que es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saben que la doctrina de la Trinidad fue una de las más atacadas, ¿no? Una doctrina llamada herejía en los primeros siglos que se llamó el arrianismo. Un tal Arrio decía que el único Dios era el Padre, que no lo era ni el Hijo ni el Espíritu Santo, y atacaba a la Trinidad. Y durante una época en el siglo V, la doctrina de la Trinidad fue muy, muy atacada y el cristianismo tambaleó con esa herejía que estaba como un cáncer carcomiendo todo el cristianismo. Y surgió una persona que creo que es digna de nombrar cada vez que se habla de la historia de la creencia en la Trinidad, que se llamó Atanasio. Este Atanasio fue un hombre valiente que en los concilios peleó por la Trinidad, especialmente el concilio de Nicea. Él peleó para que la Trinidad sea aceptada y tuvo todas en contra, porque muchos teólogos se oponían. Él hizo un pequeño dibujo, ¿no? Sobre la Trinidad y la explicó. Y voy a poner al final del video, en las notas, voy a poner el discurso que dio Atanasio para defender la doctrina de la Trinidad. Dios lo usó tan poderosamente y el Espíritu Santo lo usó tan poderosamente que él pudo revertir
toda esa situación y el cristianismo siguió siendo un cristianismo trinitario, como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, resumimos un poquito. La Trinidad nos habla de que Dios es uno en 3 personas. Es un misterio muy profundo, como nos decía Agustín. No podemos meter en nuestra cabeza tanta maravilla de Dios. Ninguna explicación humana puede describir lo que es la Trinidad. Es algo que debemos asumir por fe, creer por fe, porque Dios así lo ha enseñado en su palabra y lo vemos a lo largo de toda su palabra. En ese escrito que yo les contaba cómo comenzó caminando por la playa de Agustín, Agustín escribe esto en un tratado sobre la Trinidad. Dice Agustín: Dios es más grande y verdadero en nuestros pensamientos que en nuestras palabras. O sea, a veces nosotros entendemos, pero es tan maravilloso lo que entendemos que no lo podemos explicar con palabras. Lo que me está pasando a mí en este momento. ¿Cómo explicar la Trinidad? Entonces les repito, Dios es más grande y verdadero en nuestros pensamientos que en nuestras palabras. Pero después dice, y es más grande y verdadero en la realidad de lo que es Él que en nuestros pensamientos. ¿Qué nos está diciendo acá Agustín? No podemos entender completamente a Dios, y menos podemos explicarlo. Hermanos, ¿qué debemos hacer con este conocimiento, este misterio revelado por el Señor? Yo creo que hay una sola cosa que debemos hacer: ir de rodillas, adorarlo al Señor. Esa es la única actitud que podemos tener, la de adoración ante un Dios tan maravilloso. Alabemos a Dios, adoremos al Señor, porque Él está muy por encima de nuestra comprensión. Está muy por encima de lo que hoy podemos ver y entender. Pero ¿saben qué? Él ha decidido revelarse a nosotros. Lo que podemos saber, lo que podemos entender. Él dijo, me voy a revelar y podrán conocer a Dios. En la experiencia, hoy seguramente, si sos creyente, hablaste con Dios y Dios te escuchó. Has visto su bendición sobre tu propia vida. Has visto el mover de Dios en este mundo, en la naturaleza, pero también se reveló por medio de su palabra. Y ahí conocemos sus atributos, su santidad, su propósito y lo que Él hizo por medio de la persona de Jesucristo para redimirnos, y lo que Él hace por medio de la persona del Espíritu Santo para santificarnos, para llenarnos y darnos poder para vivir. Solo nos queda adorar a Dios. Que no nos digan como San Agustín, no podés meter todo el conocimiento de Dios en tu cabecita, pero abrimos nuestro corazón por fe. Dios es uno en 3 personas. Que Dios los bendiga.